Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de esta serie o telenovela entre Kylian Mbappé y el Real Madrid. Kylian Mbappé tiene sobre su mesa las dos ofertas, tanto del Real Madrid como la del Paris Saint-Germain, y ya ha tomado su decisión. Aquí todo lo que tienes que saber, así que no te muevas ni un centímetro porque ya comenzamos. Primero hay que dar un repaso en qué nos quedamos el episodio anterior, el capítulo anterior, para dar un poco de contexto. Primero que nada, sabemos que Kylian Mbappé desde enero de este año del 2024 puede negociar ya con cualquier club, incluso firmar ya un contrato que lo vincule con el club que él así lo decida para la siguiente temporada. Tras esto han habido medios, reporteros que dicen que hay acuerdo o incluso rechazando por parte de Kylian Mbappé la oferta del Real Madrid tanto como la del Paris Saint-Germain. Los propios protagonistas Kylian Mbappé, Florentino Pérez y Nasser Al-Khelaifi ya han estado frente a los medios, claro, individualmente, pero no han dado ni una pista del futuro del jugador francés. También en el video anterior, en el capítulo anterior de esta serie, también hemos visto que Mbappé ya tiene las ofertas sobre la mesa, tanto del Real Madrid, que es una oferta que lo convertiría en el mejor pagado del conjunto blanco, con diferencia del siguiente. Se habla algo cerca de los 115 millones de euros de prima de fichaje y un sueldo de 25 millones de euros también, y que es lo máximo que ofrecería al jugador francés, mientras que el Paris Saint-Germain también ya le ha hecho su propuesta al francés. Se dice que el sueldo que le ofrecería llegaría hasta los 100 millones de euros. Más sin embargo, y como ya tenemos experiencia en este tema de Mbappé, la información sigue fluyendo, y en estos últimos días Carlos Carpio, director del periódico Marca en España, ha añadido lo siguiente a esta trama, diciendo que el Real Madrid es la opción preferencial. No sé si es la única, pero sí sé que el Real Madrid está interesado en ficharlo. También dijo que tiene la impresión que Mbappé se está planteando de que es ahora o nunca para dar un giro a su carrera. Y finalmente dijo que es muy complicado que no se filtre la decisión del jugador. En esta línea, Ramón Álvarez de Mon dice que hay pesimismo en París, en el Paris Saint-Germain, de que Kylian renueve con el conjunto de Francia. Pero lo más relevante es que, según su información, es que Kylian Mbappé ya ha tomado su decisión, y que la decisión que ha tomado Kylian Mbappé ya la sabe el Paris Saint-Germain. ¿Cuál es esa decisión? Pues que el jugador francés Kylian Mbappé ha decidido no renovar con el Paris Saint-Germain, sino fichar por el Real Madrid. Además, que el propio francés está dispuesto a aceptar la oferta que le propone el Real Madrid, y que sería inferior a la oferta que le hace desde luego el Paris Saint-Germain y a la oferta que le hizo el propio Real Madrid en el año 2022. Aunque también menciona Ramón que hay gente del entorno de Mbappé que quiere que el Real Madrid mejore su oferta por el jugador francés. Esto sería lo nuevo en este capítulo de esta serie entre Kylian Mbappé y el Real Madrid. Por lo pronto, esta es la información que hay, y en conclusión, solo queda esperar, aunque saldrán muchas noticias donde lo darán como un hecho el fichaje de Kylian Mbappé, y también por el contrario, pero no hay que olvidar que en el 2022 se hablaba de que ya había fichado, el propio Florentino Pérez lo creía ya fichado, y sin embargo al final el jugador francés se echó para atrás. Y bien, no será lo mismo, ya que Florentino no cometería el mismo error dos veces, y el propio Kylian Mbappé dijo que no hay necesidad de alargar tanto su decisión como en ese año 2022. Hay que esperar para poder hablar de que esté fichado ya por el Real Madrid hasta que haya un comunicado oficial de las tres partes. No hay que hablar de Kylian Mbappé fichado hasta que haya un comunicado oficial de
estos personajes de Kylian Mbappé, de el Paris Saint-Germain o del Real Madrid, aunque una es más improbable ahora, que es la de la renovación. Después de esta información que hemos repasado, ahora mismo es la más improbable, pero sería la más rápida, que sería un comunicado del Paris Saint-Germain anunciando una renovación. Esto sería el comunicado más rápido que podríamos esperar. Comunicado del Real Madrid anunciando un acuerdo, o que ha llegado a un acuerdo con el propio Kylian Mbappé. Pero eso sería, tenemos que esperar mucho más tiempo que se diera eso. Desde luego habrá que esperar, en este caso, mucho más tiempo, y también ver qué pasa en Champions con el Paris Saint-Germain. No queda esperar, solo queda disfrutar de los jugadores que tenemos ahora mismo en plantilla, los que tenemos actualmente, los partidos que se vienen, los títulos que disputa el Real Madrid. En caso de que más información, yo la traeré aquí al canal para que te suscribas y estés al tanto. También, si es que llegase algún comunicado en los próximos meses, también se hablará de esto, y después ya tendremos tiempo si es que sale un comunicado del Real Madrid. Entonces haremos videos ya hablando del jugador francés, pero eso ya sería al término de esta temporada. Por ahora hay que hablar de los jugadores que ya están en nuestro club, que ya están en la plantilla. Tendrá tiempo para hablar de Kylian Mbappé, es que ficha por el Real Madrid o hace lo contrario. Son tus opiniones, déjalo aquí en los comentarios. Suscríbete para más contenido de Kylian Mbappé, el Real Madrid, más cosas del mundo del fútbol. Tu like si te gustó este video y nosotros nos vemos en el siguiente.